partir de este momento quedaría grabado lo que voy a decir, salvo que lo edite. Y vamos a discutir entre todos el problema que os propuse el otro día. Os recuerdo que estamos en el capítulo 1 del Taylor, que es un recordatorio, al principio, con este problema. Podemos así recordar ciertas cosas importantes de las leyes de Newton. ¿De acuerdo? Luego saco el capítulo y veremos qué partes quiero incidir y ahondar. Bueno, teníamos lo siguiente, teníamos el problema que trataba, teníamos una cuerda que la hacíamos girar alrededor de un eje con una determinada velocidad angular, o sea, daba 60 vueltas por minuto, eso es lo que nos decía, que la cuerda era uniforme, de masa uniforme, con un cierto valor. Yo voy a utilizar letras, o sea que como datos me están diciendo cómo es la velocidad angular. Hay que tener cuidado que ahí os puse revoluciones por minuto, todo como siempre. Lo primero que tenéis que hacer en caso de trabajar con números es pasarlo al sistema internacional. Entonces 2 pi radianes por 60, dividido por 60 segundos, que tiene un minuto, ¿no? 60, 60, o sea, se veía. Entonces ahí tenemos como datos. ¿Me están dando? La velocidad angular. ¿Cómo de rápido? De la cuerda. Me estaban dando la masa, que es uniforme, o sea que está uniformemente distribuida, me dicen la longitud de la cuerda. O sea que en caso de que yo lo necesite, podría hablar de la densidad lineal de masa. A lo largo de la cuerda. Normalmente se suele utilizar la letra lambda griega. Si no veis algo claro, me lo decís más. O me preguntáis. Normalmente se utiliza, pero eso es notación. Lambda, entonces tendríamos tantos kilogramos dividido por metro de cuerda. En principio esto también sería un dato. ¿Qué más nos estaban diciendo? Muy bien. Pues nos pedían, así nos decía claramente el problema, que esto se hacía en un sitio sin gravedad. O sea, que no haya atracción gravitatoria. De tal manera que la cuerda quedaba recta al girar. Lo que tenemos en ese diagrama. Y lo que nos pedían era hallar la tensión a lo largo de la cuerda. ¿De acuerdo? O sea que ahora habrá que ver cómo denoto yo la notación que voy a utilizar. ¿Okay? Si fuese de masa despreciable, pues la tensión sería la misma todo a lo largo de la cuerda, pero ya veréis cómo nos sale ahora también en cuanto le metemos masa a una cuerda, la tensión ya no va a ser la misma a lo largo de la cuerda. Por lo tanto, todos aquellos entre vosotros que me decíais que la tensión era una determinada a lo largo de la cuerda, vosotros mismos, pero eso no porque lo diga yo, sino ahora veremos por qué. O sea, no porque lo diga yo ahora, sino... Bien. No tenemos nada más que lo que ya sabéis, que no es aplicar las leyes de Newton. Lo primero que había que dejar claro en todos, lo que hay que dejar claro en todos los problemas es el observador, el sistema de referencia. Y ahí creo, si no me equivoco, os dije, vamos a considerar que, visto desde fuera, ¿no?, desde tierra o desde donde sea, es un sistema de referencia inercial porque estamos partiendo de eso. Yo parto de que no, los sistemas de referencia giratorios, acelerados no inerciales, es un tema muy delicado que a lo mejor alguien cree o ha oído, y ese es un tema que vamos a profundizar nosotros, pero no lo necesitabais el día pasado. Entonces, lo primero...
De hecho, el dato que nos daban ese de giro de la cuerda estaba respecto a ese sistema de referencia, si no, respecto a otro podría ser otro giro diferente. O sea que eso ya implícitamente venía dado desde fuera. No sé si dibujé una persona, no me acuerdo si lo... No, no lo dibujé desde fuera. Sistema de referencia inercial. Bueno, es decir, que lo que tenemos ahí para aplicar las leyes de Newton, la suma de las fuerzas, suma vectorial, no hace falta que lo... reales, esto tampoco haría falta decirlo, por cierto, por si se me olvida, os leéis el capítulo 1 del Taylor, como lectura antes de iros a la cama. ¿De acuerdo? Está muy... Ya veréis ahí entonces cómo le vais cogiendo el gusto a este señor que ha escrito ese libro, como es muy agradable la lectura, no tan pesada como en otros casos. La suma vectorial de las fuerzas, ¿no? Entonces, ¿esto a qué va a ser? La masa del cuerpo que estamos considerando cuál es el efecto de esas fuerzas en su movimiento. Tan simple como esto. Esto se lo sabe todo el mundo. Pero ya veis cómo en este problema vienen los problemas. Claro, entonces, bueno, hemos dejado ya claro lo del sistema de referencia inercial. Pero ahora, una de las cosas importantes, fundamentales, ¿y cuál es mi cuerpo problema? Uno dice, toda la cuerda. Bien, podría ser. Podría ser. Voy a empezar por ahí, ¿no? Imaginémonos que alguien, o sea, yo me intento poner en vuestro lugar, que alguien dijese, pues, mi cuerpo problema, hombre, Miguel, que ¿no? Es decir, es toda la cuerda. Supongamos. Aquí voy a completarlo, sí. Suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo considerado. Bueno, sobre. Supongamos que considero como toda la cuerda. Es decir, que tendría que hacer un diagrama del cuerpo libre. O sea, realmente poner de manifiesto la segunda ley de Newton, esta que estoy escribiendo, es en una representación gráfica. Entonces aíslo. Diagrama del cuerpo libre, o lo llamáis como os dé la gana, que es aislar el cuerpo en cuestión y dibujar los vectores, las fuerzas. En principio es lo importante, aunque a veces pues, las aceleraciones también, o otro tipo de vectores, pero en principio uno está pensando únicamente en las fuerzas. Dibujar las fuerzas que actúan, las fuerzas. Muy bien, pues vamos a cogernos... Aquí es muy delgadito. Le doy así un poco de espesor. Y ahora, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Vamos a ponerlo en rojo. Gravedad no hay, por lo tanto el peso es nada de nada. Entonces, únicamente, fijaos que está pinchada o atada en el eje ese que lo hace girar, ¿no? Ese cuerpo está en contacto con el otro, le hace precisamente pues, una fuerza, en principio tirando, si en el resultado después de hacer los cálculos es que yo supongo que es en ese sentido, si me sale negativo es que está actuando en sentido contrario, ningún problema. ¿De acuerdo? Y luego pues tendríamos quizás, ¿hay otra más? ¿Hay alguna fuerza más?
¿Cuál? Pero por eso está bien que lo discutamos. Y ahí empiezan a salir las cosas. Los trapos sucios que tenéis guardados en la cabeza. Está muy bien sacarlos. Es eso lo que quiero, o sea, lo que me gustaría, mi deseo, que tuvieseis claro al final de todas esas cosas. Tú estás pensando, me imagino, y si no me corriges, es decir, bueno, pero ahí habrá una fuerza centrífuga. ¿Quizás? Vale, sacamos no un trapo sucio, sino dos. Estupendo, sacamos, iba a decir, todos los trapos sucios. Es decir, aquí, gracias a eso, vamos a ver cómo sucios, conceptos como, coloquiales, ¿no? Me da igual, pues si se me enseña, fijaos que lo estoy grabando yo, pues sí que me importa a mí, trapos sucios. Conceptos como o por eso he dicho que prácticamente ha sacado todo lo que ahora mismo yo me pueda imaginar en ese sentido. Vamos a comentarlo primero. Si vuestro compañero pensase decir, bueno, pero le tendría que añadir una fuerza que es la fuerza centrífuga. Pues ahí venía un comentario que hizo otro compañero vuestro de decir, no, pero esa no es una fuerza real. Por supuesto. Ese concepto de fuerza centrífuga únicamente lo tendríamos que añadir en el diagrama del cuerpo libre, el sólido libre o como queráis llamarlo, únicamente si el sistema de referencia que estamos utilizando fuese no inercial giratorio. Y eso lo veréis en su momento, pero no es aquí, como veis, solo llegáis a mí con las leyes de Newton y eso quiere decir que las fuerzas esas tienen que ser reales, es decir, que alguien es el causante de esa fuerza. Y ahí es tan simple como preguntarse quién es el capullo que está haciendo esa fuerza centrífuga. Nada. Rápidamente uno se da cuenta, pues no, ¿no? Eso espero, o sea, es ese pensamiento de decir, pues no. Sí. Sería el objeto que está agarrado. Este sería, vamos a ponerlo aquí, con texto si queréis. Voy a poner ahí, esta sería la fuerza, vamos a ponerlo todo claro, la fuerza que ejerce el eje, este que tenía aquí, voy a ponerlo punteado, sobre la cuerda. Que efectivamente la cuerda ejerce una fuerza sobre el eje que es igual en módulo, igual en dirección y sentido contrario. ¿De acuerdo? Y que va a ser, claro, la fuerza precisamente es la tensión en ese punto. ¿De acuerdo? Bueno, eso a tu pregunta. Estábamos hablando de esto, ya he hecho un comentario, pero ahora venía vuestro compañero, le dio una vuelta de tuerca más y dijo, no, yo estoy pensando más en la fuerza centrípeta. Y ese es otro error muy típico, que es ¿y quién? La misma pregunta te hago. ¿Quién ejerce esa fuerza? Y ahí llegas a la conclusión de decir, pues nadie. Es decir que, claro, si bien ahora mi comentario es el siguiente, el error de concepto es diferente, aunque hay una, ¿no? La dirección radial, una hacia adentro, otra hacia afuera. En este caso, la fuerza centrípeta, cuando hablemos de fuerza centrípeta, que pronto ha salido ya en el segundo día o en el primer día casi de explicación, es simplemente pensar cuál es la componente en la dirección centrípeta del espacio de la fuerza neta. Eso es lo que se denota o denomina como fuerza centrípeta. Si yo digo aquí, hay una dirección en el espacio, la voy a dibujar con amarillo. Y esta dirección es radial, porque uno está pensando, lo está viendo desde arriba, ¿no? Cómo gira. Pues, vale, la dirección radial.
hacia adentro, centrípeto, hacia afuera, centrífugo. ¿De acuerdo? Esa es la dirección. Es decir, que esa dirección en el espacio. Yo tengo esa recta, entonces cualquier vector lo puedo proyectar en esa dirección del espacio. Y puedo hablar de la componente en esa dirección del espacio. Entonces, cualquier vector tendría una componente, si yo digo que eso es hacia afuera, centrífugo, hacia adentro, si quiero llamarlo centrípeto, ¿no? Pues entonces diría, ¿cuál es la componente centrípeta de cualquier vector? Me da igual, el que fuese. ¿Me entiendes? Y, claro, cuando uno piensa en eso, entonces uno dice, pues claro, entonces lo que tengo un vector que es la suma vectorial de todas las fuerzas. Entonces habrá una componente en esa dirección y sentido hacia adentro, y esa componente pues será ya ves que no pongo el signo de vector porque ya he descompuesto, ¿de acuerdo? Y ese es el error, que uno está pensando esta fuerza, y encima pues le meto la fuerza centrípeta. No, ahí es donde se da uno cuenta que no tiene las ideas claras. Y eso es lo bonito, aclararlas. ¿Vale? Bueno, esto ha venido por la pregunta que os hacía. ¿Tengo que dibujar más fuerzas? Bueno, habría quizás, no sé, atreveos de verdad que no. Es lo bonito de hablarlo. ¿Tenéis alguna... eso de irse a la cama luego y no... es decir, ¿por qué no habré preguntado? Yo diría, bueno, pues yo qué sé, a lo mejor por aquí la tensión en algún punto, ¿no? Primero habría que pensar qué significa eso de la tensión a lo largo de la cuerda, porque es más, ¿no? O sea, vamos a eso, al intríngulo. ¿Qué es la tensión a lo largo de la cuerda? Una pregunta todavía más, cuando nos están preguntando la tensión, ¿qué significa eso de la tensión? Claro, pues si nos preguntan algo y no tenemos la idea clara. O sea, se me acaba de ocurrir a mí eso, no pensaba, pero dije. ¿Puede ser la fuerza que aparece en cada punto de la cuerda por el hecho de que esté sometido a una fuerza exterior? No tendría por qué, digamos, ser algo externo, pero ahora fijaos, o sea, lo que ha dicho vuestro compañero, ahí pongo cara rara, es decir, es lo mismo que he dicho antes. Si estamos hablando de una fuerza y es real, porque si no tendríamos un pequeño problema, entonces habría que preguntarse, y ahí viene, ¿de quién sobre quién? ¿O qué sobre qué? Y con eso os habéis contestado, creo yo, que todos. Si mentalmente yo corto la cuerda por ese punto, entonces la tensión es la fuerza que ejerce este trozo de cuerda sobre el otro trozo de cuerda. Por supuesto, la tercera ley de Newton es válida. Este trozo de cuerda de la derecha ejercerá una fuerza sobre el trozo de la izquierda, igual en módulo, igual en dirección y sentido contrario. A eso es lo que llamamos la tensión en cada uno. Claro, yo puedo mentalmente cortar la cuerda y entonces ahí sería decir qué considero yo mi cuerpo problema y aislarlo, y entonces ahí es donde viene el asunto. Pero si yo, como he partido, he dicho mi cuerpo problema es toda la cuerda, entonces no hay más fuerzas ahí que dibujar, ni una más. ¿Está eso claro? ¿De acuerdo? Y ahora, pues nada, es tan simple como decir, pues vamos a... ¿Cómo lo llamamos? Pues, si queréis, T sub 0, si queréis, o F, ahí es notación, siempre que quede claro, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Vamos a llamarlo a esta T sub 0. Eso quiere decir que este sub 0, no hay más, no hay. Vale. Y ahora, ¿qué me dice la segunda ley de Newton? Va a ser igual a la masa del cuerpo problema, la masa de la cuerda,
Y aquí tendremos un pequeño problemilla, que es, ¿y esta aceleración? ¿Cuál es esa aceleración? Porque claro, ahí tenemos muchos... La cuerda no es un cuerpo puntual. Sino que tiene una dimensión. No tiene volumen, porque yo estoy considerando la cuerda infinitamente delgada, vamos, no es que intervenga mucho en este problema, pero vamos, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Que no tiene por qué tener volumen el cuerpo, pero tiene que tener una dimensión longitudinal. Con eso ya, ¿a cuál se refiere entonces a este punto, a la aceleración que tiene este punto, este punto, este punto? ¿Qué punto? ¿Qué punto de la cuerda es? Porque si yo lo dibujo desde arriba, visto desde arriba, vamos a poner aquí. Esto estaría girando, el giro, ¿de acuerdo? Entonces ahí tendríamos que considerar cómo sería, por ejemplo, a una distancia r del eje de giro, que es perpendicular a la pantalla, cómo sería la aceleración de este punto, por ejemplo, de ese punto que se encuentra a una distancia r. Claro, la trayectoria que sigue, cualquier punto es una trayectoria circular. En este caso, para ese punto de radio r. Y velocidad angular omega. Todos, eso sí, todos los puntos de la cuerda están girando con la misma velocidad angular. ¿De acuerdo? De hecho, la velocidad lineal, ¿cuál sería? De este punto, correspondiente a ese punto. Omega por r. De todas maneras, esto que, digamos, hasta aquí, cuando llegáis a mis manos, es algo que tenéis todos en la cabeza, ¿no? Lo tenéis todos en la cabeza. Podría decir, pero suena así un poco mal, lo deberíais saber. Suena un poco mal. Bueno, la cosa es de dónde sale eso, pero eso más adelante. Es decir, que no os preocupéis. Todo esto y lo que viene, porque omega por r es lo de menos cuidado. Ahí viene la duda, es omega por r, omega dividido entre r. Ahí hay la facción, digamos, ostras, sí que era, ¿no? Porque es fácil equivocarse. Ahí pensad en las dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que estamos relacionando el módulo de la velocidad, metros dividido por segundo, eso si pensáis en unidades, ¿no? En dimensiones longitud dividido por tiempo, entonces lo de la derecha tiene que tener las mismas. Omega, ¿qué dimensiones tiene? Tiempo a la menos 1, o sea, dividido por tiempo, porque los radianes son adimensionales, ¿de acuerdo? Son ángulos, y los ángulos son adimensionales. Y entonces tendríamos, si dividimos por r, sería todo L menos 1 por T a la menos 1. Por tanto, eso no puede ser lo de la izquierda. Aquí sí hubiese puesto esto. Esa era la duda. Por lo tanto, no dudéis nunca en eso. Mirad un poco las unidades. Esto es la relación. Ya digo, no os preocupéis que esto es una de las cosas que normalmente la gente se queda. Esta tontería es muy fácil. Cuando os pregunte, me lo vais a tener que demostrar, pero todavía va a ser más difícil cuando ahora contestemos, no es la velocidad, sino la aceleración, por lo que veamos. ¿Qué aceleración tiene este punto que sigue una trayectoria circular? ¿Y qué aceleración es esa, no? La aceleración es... ¿La velocidad cómo sería el vector velocidad? Porque yo ahí he puesto el módulo de la velocidad. Y la velocidad es un vector, eso espero, eso sí, eso vamos a dejarlo bien clarito, ¿eh? Bueno, todos, tú por ejemplo, la velocidad, eso, siempre es tangente a la trayectoria, por lo tanto, tal como lo he dibujado ahí, pues,
en ese sentido de giro, pues tendríamos esa velocidad. ¿De acuerdo? Su módulo pues viene dado naturalmente, como me hacíais algún gráfico así, como si fuese de esto, ¿no? Un triángulo, ¿no? Con las flechitas, pues muy bien, sí. Por supuesto, crece según te vas alejando, pues evidentemente el módulo de la velocidad. Bueno, y la aceleración es otro vector. En sentido radial. Hacia adentro. Ah, vale, hacia adentro. ¿De acuerdo? O sea que tendríamos para la aceleración sería ese vector, así hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro? Porque O sea, ¿por qué no cualquier otro? Porque si la fuerza te va en ese sentido y después te va la mano No, por la no, aceleración, no, más fácil, hombre. Se está diciendo que está girando uniformemente. Por lo tanto, fijaos que si no cambia el módulo de la velocidad, ¿qué nos está dando? Ahí es donde quiero llegar. Fijaos que todo esto lo vamos a machacar una y otra vez. O sea, que este ejemplo de problema, ejercicio cero, llamadlo como os dé la gana, de divertirnos, yo creo que es más bonito aprender de esta manera, que si me pongo irraca, ¿no? Ahí con letras. O sea, que no os preocupéis si ahora alguno se siente un poco de, uff, ¿cómo van las cosas? ¿De acuerdo? Luego, ya habrá tiempo de preocuparse. ¿Qué es importante? Esto. Es el cambio en el vector velocidad con el tiempo. Y en el vector velocidad, como en cualquier vector, pueden cambiar dos cosas. La dirección y el módulo. ¿De acuerdo? En este caso, el módulo de la velocidad no cambia porque el giro era 60 revoluciones por minuto de manera uniforme, o sea, en cualquier instante teníamos la misma. Eso quiere decir que el módulo de la velocidad no cambia, es cero. Lo que sí cambia es la dirección del vector velocidad. Y eso en los libros de primero hacen un diagrama así de flechitas, ¿no? Y lo que se ve, pues resta 1, 2, porque naturalmente, ¿qué hace uno respecto a esto? Pues, ¿no? Hacer el límite realmente. Entonces, hacer esto es, pues, en 2 puntos, V2 menos V1, ¿no? En un instante y en uno posterior, en un T y en un T más delta de T. Entonces va cerrando, haciendo el delta de T cada vez más pequeño, y en el gráfico de estos libros, ¿no? Tan chupado, tan sencillo, también en el Taylor, que nos aparece pues, que la dirección de ese vector es hacia adentro. Es decir, que si únicamente solo cambia la dirección del vector, no su módulo, lo que tenemos es la aceleración, toda la aceleración es aceleración centrípeta hacia adentro. ¿Qué quiero decir con eso? Ahora volviendo otra vez a lo de vuestro compañero, que tiene la dirección esa en el espacio. Hacia allá. Si se encuentra la barra en esta posición, hacia allá. Centrípeto. ¿De acuerdo? Y ahora viene el asunto de decir, bueno, vale, muy bien. Pero el módulo era lo que había dicho por aquí algún compañero vuestro, ¿no? Con la C estoy denotando centrípeto, ¿eh? Entonces, ¿qué era lo que me había recordado? Omega cuadrado por R, ¿no? O lo que todo el mundo se ha aprendido alguna vez al V cuadrado por R, me da igual, porque las dos son equivalentes, si uno parte de que se sabe esa otra relación, ¿no? ¿De acuerdo? Y por ahí estaba mirando los exámenes, vamos a ver los ejercicios esos, ¿qué exámenes? Los ejercicios que me habéis dejado. Bien, estupendo. Con eso, ¿qué quiero decir? Vamos a utilizar, si queréis,
esta, ¿no? Omega es constante, por lo tanto, crece linealmente, como veis, con la distancia al eje. Pero estábamos en la segunda ley de Newton, cuando habíamos puesto ahí t sub 0, m, y había dicho, y esta aceleración, ¿cuál corresponde? ¿A qué punto corresponde? Porque aquí he estado discutiendo que para diferentes puntos cómo era la aceleración de cada punto de la cuerda. Pero en la segunda ley de Newton, esa aceleración, ¿cuál? Esto es de primero, pero no os preocupéis, porque también lo es algo tan importante que es parte de nuestra asignatura. ¿De acuerdo? Tenéis, por ejemplo, ya como veo las caras un poco de así de... ¿Habéis cogido alguna vez el coche al viejo, no? O a vuestra madre, señora madre? No voy a decir la vieja porque suena muy mal. A decir, pero se lo habéis cogido y lo habéis maltratado ahí derrapando con él y despertándome a mí. Iba a decir, ¿no? Entonces se lo habéis dejado. Bueno, ¿habéis notado alguna vez cuando pues ponéis a 100 o depende de cada coche, a 100, 110, ¿no? Y empieza a vibrar el volante? Antes más, ahora están, hombre, los coches mejor hechos, ¿no? Que está mal, que no está bien equilibrado el asunto, ¿no? Entonces, en las ruedas, cuando ponéis llantas nuevas, ¿no? O ponéis ruedas nuevas, tal, ¿no? Ahora lo hace todo un ordenador. Antes era un arte también, ¿no? Tenían que hacer girar y ver precisamente la vibración. Eso antiguamente lo he llegado a ver. Ahora es un ordenador. Mide todo eso y le dice al paisano, a la señora que está trabajando ahí, ponle aquí un contrapeso. Ponle por este otro lado un contrapeso de tanto, de tanto. Ahora es increíble, ahora es ¿no? Claro, ese ordenador y esa máquina lo hacen los alemanes o los japoneses, en vez de vosotros. Si uno lo entendiese bien, no habría ningún problema. ¿De acuerdo? Lo digo por las caras así un poco no escépticas, iba a decir. Bueno, fijaos, ¿por qué estoy hablando ahora? No es que me vaya a otro tema radicalmente diferente, sino por qué se nota esa vibración. Realmente lo que estáis notando es un efecto de resonancia. ¿Por qué? Porque el centro de masas no coincide, no está situado en el centro, en el eje de giro de la rueda. Claro, precisamente ahí entonces es donde viene, hay que ejercer una fuerza de tal manera que la fuerza neta sea igual a la masa total por la aceleración ¿de qué? Del centro de masas del sistema. También en nuestra cuerda. Es decir, que veremos más adelante que esta aceleración sería en todo caso ¿no? Os han hablado de centro de masas, de momentos de inercia, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, y entonces, chupao. ¿Cuál es el centro de masas donde pondríais, por otro lado, el peso caso de que hubiese atracción gravitatoria? ¿Dónde habríais dibujado vosotros el vector peso, ¿no? Si yo digo, bueno, ahora tenemos gravedad en la cuerda. En la mitad de la cuerda. Claro, en la mitad. Bueno, en la mitad, porque es uniforme. Claro. Si no llega a ser uniforme y me lo ponéis en la mitad, raca, otra raya. ¿De acuerdo? Vale. Pero ahí uno dice cómo el cuerpo le pide ya el centro geométrico, al ser uniforme, correspondería al centro de masas de la... Entonces, este sería justo el centro pues, situado a L medios. Es decir, que la aceleración sería esta R, sería L medios. Tendríamos el vector, su dirección, su sentido, su modo. Eso quiere decir que ya sé cuál es la fuerza que ejerce el eje sobre la cuerda y la cuerda sobre el eje. T sub 0, habíamos dicho la masa total de la cuerda por
omega cuadrado por L medios. Sí, tendríamos la tensión de la cuerda en ese extremo de la cuerda, en el extremo que está atado a la barra. ¿De acuerdo? Pero no en cualquier punto de la cuerda. O sea, yo estoy pensando cómo alguien podría ver, que conste que no he visto a nadie que me hable del centro de masas. Imaginaos, entonces, ahora os he dado, y yo realmente el problema lo quería hacer y lo voy a hacer de otra manera. Al final da igual de una manera que de otra. Estoy pensando, bueno, ¿cómo sería bonito resolverlo de una manera? Sin tener que coger trozos infinitesimales de la cuerda. Y ahora digo, ¿y podría entonces saber, mi pregunta es, con la información que os estoy dando, ¿podríamos entonces saber ahora cuál es la tensión en la cuerda en cualquier punto de la cuerda? ¿Sí? Fijándonos en el trozo que yo quiero de la cuerda. Si esta es toda la cuerda, esto todo es L, yo digo, ¿y cómo sería la tensión aquí? ¿Cuál es mi cuerpo problema ahora? Uno puede decir, el de la derecha o el de la izquierda, me da igual. Pero bueno, ya que he empezado por ahí, digo, y yo decido, o sea, que no es que esté mal coger como cuerpo problema el de la derecha, el trozo, no, hombre, no, está bien, no hay ningún problema, ¿me entendéis? Ninguno, en absoluto. Pero bueno, entonces, mi cuerpo problema sería solo ese trozo. ¿Cuánta masa tendría ese trozo? No es regla de 3, por decir, lambda era pues, lambda por R y lambda era M dividido por L por R. O sea, una regla de 3 pura y dura, que para eso está distribuida la masa uniformemente. ¿De acuerdo? Esta sería la masa de ese trozo de cuerda. Y ahora le aplico la segunda ley de Newton a ese trozo de cuerda. Ese es mi cuerpo problema. Y ahora tendríamos, lo dibujo aquí, lo separo. ¿Y qué es lo que tendríamos? Que dibujar las fuerzas a continuación. Por supuesto, tenemos la anterior, la T sub 0. Y ahora tendríamos, por el otro lado, la fuerza que ejerce el resto de la cuerda sobre mi trozo problema. Y ahora uno diría, pues, ¿perdón? T más T sub 0 igual a la masa m r dividido por L. ¿Por qué aceleración? Ah, por cierto, suma vectorial de fuerzas. Estoy poniendo la segunda ley de Newton. Es una ecuación vectorial. No he puesto aquí T menos T sub 0 ni T sub 0 menos T. Estoy poniendo T más T sub 0. ¿Está eso claro? No quiero ver ni un signo menos ahí. Es la suma vectorial. ¿Cuándo surgen los signos menos o los signos más? Cuando uno descompone en los ejes correspondientes que a uno le dé la gana. ¿Está eso claro? Suma vectorial. Vale. O sea, ese error, que bueno, a lo mejor uno lo tiene claro, pero es muy feo. A ver. ¿Y la aceleración? Entonces, ¿a qué correspondería la aceleración? A la aceleración del centro de masas De ese trozo, efectivamente. Del trozo. Que claro, como es uniforme, pues está justo aquí a la mitad. Si todo ello es R, pues aquí está a R medios. ¿Y cuál era la aceleración en módulo? Tendríamos omega cuadrado por R medios. Para la aceleración del centro de masas de ese trozo de longitud R únicamente. Ahora viene el momento de situar nuestros ejes para descomponer. Hombre, aquí habría que ser gilipollas y pongo un eje de esta manera, ¿no? Precisamente nos vamos a coger la dirección radial y ahora uno decide positivo hacia la izquierda, positivo hacia la derecha, lo que a uno le salga de las narices, que no pasa nada.
Si ponemos, si queréis, positivo hacia la izquierda, pues entonces tendríamos aquí... ¿cuánto valía T sub 0? Que no me sí, lo tengo aquí arriba. L medios. ¿Qué tendríamos? T, la componente es negativa, vamos T, y que tendríamos aquí mRL por la aceleración. Fijaos que la aceleración de este trozo va hacia adentro también, o sea, en el sentido positivo. Ahí hay que tener cuidadito, ¿eh? Por lo tanto, al descomponer el vector aceleración, por eso lo he dibujado ahí, en ese eje y con ese sentido positivo, pues ¿cuánto nos quedaba ahí? MR, que habíamos puesto, omega cuadrado. Despejamos T. Y ya tendríamos T en función de la distancia correspondiente. ¿Entendido? Bien. Eso me estaba recordando yo mismo que 5 minutos de descanso y a continuación ni mucho menos hemos terminado con este problema. Vamos a darle otra vuelta de tuerca.